Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam, recordando que todo aquello que de forma inteligente, de forma auténtica y de forma completamente sincera nos dé o nos ofrezca algún tipo de noticia sobre el absoluto o sobre aquel que es siempre trascendente, entonces ha de considerarse como algo realmente maravilloso, perfecto y como una gran bendición y una gran misericordia, porque es solo a través de las noticias filtradas desde lo trascendente hacia el campo del estrecho ego falso, hacia lo que llamamos nuestra realidad, que puede la criatura comprender que existe una realidad más amplia que la suya propia, que existe una realidad independiente a la suya propia, no sujeta a la suya propia, no transformable por la suya propia y por tanto una realidad hacia la cual y en la cual puede integrarse. Y eso es la autorrealización como parte integral del Señor Supremo, parte integral del Absoluto. Y por eso toda cuestión nombrada o llamada literatura o narración o Veda, sea conocimiento sagrado o conocimiento absoluto, es la personificación de la misericordia de Dios. También en los Vedas se dice eso, ¿no? Dice que los Sruti, de hecho Sruti es uno de los nombres del Señor Supremo, en tanto en un principio básico Sruti se refiere a la noticia o a la propia palabra, aquello que se obtiene, se aprende escuchando. Sruti, Smriti, se refiere a aquello que se entiende o se ejercita o se comprende recordando. O sea, las escrituras pertenecen a los Smriti, pero antes del Smriti está el Sruti. O sea, si no hay un acceso por la escucha, entonces después no se puede recordar pues cómo obtener la palabra, cómo obtenerla si no se escuchó antes, o cómo recordarla si no se escuchó antes. En ese sentido ha de irse comprendiendo en todo el tiempo de práctica y de madurez progresiva, y tiempo en el cual uno también debe irse apartando en el sentido de trascender, no de rechazar, de verse apartando, independizando incluso de todo lo escuchado. Lo escuchado sirve como referencia, sirve como impulso, sirve como motivación para la búsqueda de lo absoluto y la búsqueda del absoluto, pero no ha de quedarse como regla en el sentido de la estrechez, sino que ha de ser trascendido. Y cuando se está listo, cuando se ha creado el sentimiento adecuado, la disposición adecuada, el deseo ardiente adecuado, la inteligencia adecuada, clara, cuando se ha estabilizado todo lo que está inestable en nosotros, entonces debe irse al encuentro del absoluto, pero sin nada preconcebido, porque si se tiene algo preconcebido, entonces se debe entender que se va a ir al encuentro, pero de una construcción mental o del reflejo o el eco del absoluto en alguno de los departamentos de la mente. Y en ese sentido uno lo busca y se va trascendiendo todo. Todas las etapas son necesarias en la búsqueda, en el proceso, pero todas también han de ir quedando atrás, pero no han de ir quedando atrás por ansiedad o por deseo de pasar a una etapa siguiente, sino porque de forma natural
se les va integrando y se les va trascendiendo. Y este proceso es un proceso científico, un proceso que ocurre en un orden determinado y que tiene ciertos requerimientos determinados, que es a lo que llamamos la ciencia de la autorrealización, o la ciencia espiritual de la trascendencia, o la ciencia de la develación, como se diría en otro tipo de cultura, o sea, de ir quitando velos, velo a velo, hasta que se devela lo absoluto. ¿Y qué pasa cuando se devela lo absoluto en su real magnitud y en su real presencia? Entonces la criatura no puede seguir existiendo. Y esto de la criatura no puede seguir existiendo también se refiere a la criatura construida, las falsas identidades con las cuales nos hemos identificado y las cuales hemos construido, y también las cuales nos han construido. No puede seguir existiendo, sino que se queda simplemente lo absoluto y lo absoluto, en una diferenciación profunda, pero solamente lo absoluto y lo absoluto. Y entonces en ese entendimiento y en ese tipo de relación es que se comienza a construir, o se empieza a percibir el verdadero conocimiento, y se empieza a experimentar el verdadero sentir sin intermediario construido. Entonces Brahma, estamos en el punto donde Brahma tiene acceso desde la conciencia pura, desde la entrega, desde la austeridad y desde la penitencia, o sea, desde la colocación de toda su potencia atentiva o atencional en un estímulo que consideró y que clasificó, después de examinarlo muy bien, como trascendente o sagrado. Importante siempre ese detalle, e insisto en ese detalle. Brahma no acepta simplemente el estímulo. Brahma primero hace una exploración científica. Brahma busca conscientemente la procedencia de ese estímulo en forma de sonido que estaba percibiendo, en forma de vibración, a ver de dónde venía, qué era, de dónde venía, qué significaba. Cuando Brahma, desde su inteligencia clara, explora bien todo su universo construido y no encontró la fuente de ese estímulo, o sea, llegó a la conclusión que el estímulo no pertenecía a ese universo o a su realidad, no pertenecía por tanto a lo que vulgarmente se le llama este mundo, así que era trascendente. El término trascendente ya indica algo más allá, pero más allá no significa más allá de la existencia, significa en la misma existencia, pero más allá de la burbuja en la cual nuestra conciencia está recluida o se encuentra recluida. Y eso también es importante irlo reflexionando e irlo distinguiendo, pues está la existencia y está lo que yo conozco como mi existencia o mi realidad. Y vivimos como si mi realidad fuera la total realidad, dividida en la realidad conocida, la realidad no conocida o no consciente, pero sigue estando dentro de la burbuja ambas. Sin embargo, la comprensión de lo trascendente nos rompe la burbuja y nos insinúa que más allá de la burbuja limitada sigue la existencia diferente, variada y limitada, y el conjunto de toda esa existencia entonces es lo absoluto. Brahma, accediendo allí a través de su austeridad. El término austeridad es un término muy interesante, se traduce al español como austeridad, también a veces también un poco rosa con el término penitencia, pero en todo sentido significa el apartar completamente nuestra atención, o sea, el no dejar que nuestra atención salga corriendo detrás de esto o de aquello. Y uno simplemente llega a la autorregulación total, y todas las potencias o atenciones también se dirigen a una sola cuestión. Y ahí está entonces la austeridad de Brahma. Toda la atención de Brahma se dirigió
desde un estado de completa pasividad, desde un estado también de conciencia completamente existente pero no identificada con nada, hacia ese estímulo y se hundió, por decirlo así, profundamente, con la determinación de encontrar su fuente o su procedencia. Si uno dedica práctica a este hecho y lo hace con todos los aspectos de la vida que pasan por nuestra mente, pensamientos, además por todas las construcciones que tenemos también conocidas como hábitos, programaciones, si uno examina en profundidad cada estímulo o la mayor parte de estímulos y procesos que suceden en nuestro campo de lo que llamamos nuestra realidad, uno puede darse cuenta de algo que va a llegar a un nivel de profundidad donde ese estímulo o proceso se desmenuza, o sea, deja de ser. Entonces uno puede comprender que todo es construido, pero que más allá de esa construcción sigue habiendo algo. Entonces uno empieza a ver, esa es la verdadera práctica del místico. Eso es algo que se le llama también en parte la práctica esotérica o el conocimiento esotérico. El conocimiento exotérico, con X, exotérico, es aquel que empezamos a obtener desde fuera. Pero el conocimiento esotérico se le llama aquel conocimiento que usted situado, la entidad viviente, chispa viviente, situado en una determinada postura interior donde ya no está identificado ni perturbado con ninguno de los elementos que antes lo identificaban o perturbaban. Entonces usted como potencia de conocimiento consciente empieza a percibir, empieza a tener, empieza a ser estimulado. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde viene este estímulo? Si ya lo exo, o sea, lo que supuestamente está fuera de la entidad viviente, o sea, fuera del núcleo consciente, ya eso ya no te motiva, ya no te perturba, ya no hace nada. Entonces, ¿de dónde viene este estímulo? Entonces ahí comprendemos la imagen del corazón como espacio, la imagen del corazón también como espejo, como algunas otras culturas le llaman, la imagen del corazón también como zona marginal o como margen o como frontera, donde se puede percibir o se pueden manifestar estímulos de dos procedencias diferentes. Desde una procedencia más sutil o más allá a lo que llaman la trascendencia, o desde una procedencia más acá a lo que llaman la construcción de la realidad condicionada. En ese sentido también es que a la criatura viviente se le conoce como energía espiritual, pero también se le clasifica como energía espiritual marginal, puesto que puede caer bajo el dominio o bajo el hechizo de dos posibles realidades: la realidad absoluta y la realidad relativa a sí mismo o a otras entidades vivientes, construidas por otras entidades vivientes, confundidas y confundidos detrás de las diferentes identificaciones. En ese punto está Brahma, está ubicado completamente en lo marginal, pero empieza a acceder a lo trascendente. Y entonces allí observa o tiene conciencia de diferentes cosas, incluyendo después conciencia de uno de los aspectos de el absoluto manifiesto como personalidad. El texto número 20 de este capítulo número 9 del segundo canto del Srimad Bhagavatam dice: la hermosa personalidad de Dios le dijo al señor Brahma: oh Brahma, impregnado con los Vedas, yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante largo tiempo con el deseo de crear. Difícilmente me complazco con los pseudomísticos. O sea, la suprema personalidad de Dios, de alguna forma Brahma siente que está complacido con él. O sea, está siendo aprobado la conducta, la postura, la entrega, la pureza, la estabilidad de Brahma es totalmente aprobada por la personificación del absoluto. Y entonces le dice: oh Brahma impregnado con los Vedas. Brahma impregnado, o sea, Brahma ha quedado lleno
de ese sonido, lleno de ese conocimiento, de ese estímulo que está recibiendo y en el cual se ha absorbido tanto que ha quedado lleno de él, por tanto ha quedado impregnado por los Vedas, impregnado del real conocimiento, impregnado del estímulo que proviene como eco del absoluto sin participar de él, o sea, sin contaminarlo, sin interpretarlo, sin armarlo o reconstruirlo a su manera, simplemente. Y eso es una cuestión importante porque la especulación mental nos va a llevar siempre en la tendencia de querer interpretar qué significa esto, qué significa aquello. Y la cuestión del encuentro con lo absoluto tiene que trascender al deseo de saber qué significa. Porque es una cuestión de encuentro vivo consciente, no es una cuestión de desciframiento mental. No es una tarea cognitiva, es una tarea de experiencia vital. Por tanto, hay que silenciar incluso ese deseo de saber y que esto y que aquello, hay que acallar, hay que silenciar todo eso y hay que profundizar, integrarnos en la experiencia viva del ser, del puro ser. A veces nos pasamos toda la vida a que comprender esto, comprender aquello, qué significa esta palabra, qué significa aquello, y eso es una trampa que también debemos abandonar o nunca podremos salir de esa etapa. Yo estoy muy complacido con la penitencia que has acumulado durante largo tiempo. Difícilmente me complazco con los pseudo místicos. O sea, el Señor dice que con los pseudo místicos, aquellos que tienen apariencia y pose e incluso hasta palabrería de místico, de conocedores de lo trascendente, pero que de verdad no están encaminados en esa experiencia ni tienen la verdadera intención ni deseo de hacerlo, dice que él raramente se complace con ese tipo de personas. De paso le está diciendo a Brahma, o está diciendo que Brahma no es un pseudo místico, sino que su entrega, su adoración, su meditación están siendo sinceras. Esto también es algo muy motivador, porque entonces lo absoluto de alguna forma nos está dando la clave de que la entrega debe ser sincera. Si nos entregamos sinceramente, si aceptamos sinceramente la posibilidad de la existencia de lo absoluto que nos llega a través de las noticias que a lo largo de los tiempos incalculables se han ido transmitiendo de una forma u otra, si aceptamos esa existencia y vamos a su encuentro de forma sincera y lo hacemos mediante aquella práctica que más se acomoda al tiempo, a las condiciones, a la naturaleza propia de cada chispa viviente, entonces de seguro llegará un momento en que quedaremos absortos en el estímulo de ese trascendente. Entonces continúa diciendo: yo te deseo buena suerte, oh Brahma, puedes pedirme a mí, el dador de toda bendición, todo lo que desees. Has de saber que la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias es la de verme a mí mediante la iluminación personal. O sea, el Señor se encuentra complacido, entonces le dice a Brahma que puede pedirle todo lo que desee, o sea, la bendición que él desea. Esto también ya tiene un mensaje indirecto, o sea, quiere decir que toda bendición verdadera proviene de lo absoluto y por tanto cuando lo absoluto está complacido, por decirle así, atribuyéndole características o cualidades personales a lo absoluto, cuando está complacido, cuando estamos integrados, perfectamente integrados, la chispa viviente al fuego total, cuando estamos perfectamente integrados, eso es la complacencia del absoluto vista desde el punto de vista impersonalista. Entonces hay una perfecta retroalimentación de estímulo-resultado, deseo-resultado, y no hay tiempo intermediario ni se necesitan condiciones. La chispa viviente tiene su deseo latente y automáticamente ese deseo empieza a ser realidad en lo profundo y comienza la chispa viviente una nueva realidad. En el caso de Brahma, Brahma traía desde su sueño anterior o desde su realidad anterior o vida anterior, como le quieran
llamar el deseo predominante de creador, o sea, de creación. Y ese deseo juntado con la adoración pura hacia el Señor fue lo que le valió la condición necesaria para que en la posterior creación fuera él el que fuera colocado en la postura del arquitecto en jefe. Dice: puedes pedirme todo lo que desees, a mí, al dador de toda bendición. O sea, se sitúa al Señor Supremo, al Señor Absoluto, como dador de las verdaderas bendiciones. Esto es otra cuestión importante, puesto que en el llamado monoteísmo, o la adoración a un único absoluto, a un único Señor, se considera a ese Señor, o se tiene ese Señor como el dador de toda bendición. No hay un reparto, no hay una cámara de ministros, no, todo está, o todo se encuentra en una única personalidad, todo se encuentra en una única figura, y esa es la pureza de la adoración. Todo lo otro se tiene en cuenta y se le respeta, etcétera, etcétera, pero la adoración del devoto puro es únicamente hacia un mismo punto, hacia una misma figura, hacia un único y buen Señor, y en eso también hay que trabajar durante la práctica de lo que conocemos como el servicio devocional, y también utilizar la inteligencia para ir reflexionando el por qué, cuál es la lógica profunda de esto de el único y lo absoluto como el único, y hay que integrar esto, y es mejor integrarlo, por supuesto, también con la ayuda de alguna otra persona que en su comprensión haya o esté un poco más lúcida ya con respecto a esto. Dice: pídeme todo lo que quieras, soy yo el dador de toda bendición. También eso en el Bhagavad Gita se explica, o sea, es el Señor el dador, el Señor es el que recompensa. Aunque parezca que la recompensa viene de otra fuente, en verdad viene en un principio, si profundizamos y profundizamos, viene de una única fuente, aunque llegue a través de otras cosas para la percepción limitada, pero viene de única fuente. Entonces dice: pídeme lo que quieras, pero, o sea, le hace una salvedad. Debes de saber que la gran bendición, ya le está diciendo de antemano lo que debe pedir, o sea, la más gran bendición, o lo que debe considerar como la bendición, dice máxima, la bendición máxima que se obtiene como resultado de todas las penitencias sin exclusión, es la de verme a mí, o sea, la de percibirme mediante la iluminación personal. La percepción de lo absoluto, la percepción del absoluto allí en el espacio del corazón, desde una conciencia pura y desde un corazón también completamente o progresivamente entregado hasta que llegue al completamente entregado. Esa percepción del todo atractivo, del todo amoroso, del todo hermoso, del todo delicado y tierno, esa percepción de aquello y aquel que siempre está sonriente de forma sutil y que siempre alivia en lo absoluto, erradica en lo absoluto toda pena de la entidad viviente, y que permite que la entidad viviente despierte a su verdadera postura. Esa percepción de aquel a quien se le ha llamado por ilimitados nombres, y cada uno de sus nombres hablan de ilimitadas maravillosas cualidades, y cada uno de los nombres también hablan de ilimitadas y maravillosas actividades. Esa percepción, entendiéndose percepción como toma de conciencia única, donde ya nada más es consciente, sino que todo se toma consciente o se hace consciente en relación a ello, a ese Señor absoluto. He ahí llegar a ese punto, llegar a ese estado, he ahí la gran y más grande de las bendiciones, porque llegado a ese punto todo se hace, todo queda listo, todo queda resuelto, porque el conocimiento se muestra por completo y el amor rasga todas las ataduras, todos los velos, todas las sujeciones que puedan quedar en ese instante, que en verdad no es tiempo, no es un instante, simplemente se hace y nadie sabe cuándo ni cómo
se hace. Dice: la mayor bendición o la bendición máxima es la de verme a mí mediante la iluminación personal. Y nos quedamos con esta invitación y nos quedamos para reflexionar en ello. Que la gracia y el amor de nuestro amoroso Señor, que siempre es tan compasivo y paciente, siga ilustrándonos y siga orientándonos mediante la misericordia de las tantas historias y palabras que dan noticias sobre Él y que de un modo muy sincero han sido transmitidas por algunas grandes personalidades que, llenándolas de verdadero interés pasional, amoroso interés pasional hacia Dios, nos han transmitido para que podamos nosotros de alguna forma, si es que tenemos algún tipo todavía de sensibilidad despierta, podemos experimentar allí en cada noticia el asomo de una invitación que deberíamos seguir sin demora, porque el tiempo es cada vez menor. Hare Krishna, buen día, estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind